y todo en esta vida parece que llega a su conclusión. Y también este camino que venimos haciendo, tratando de acercarnos un poco a esta figura de Edith Stein como buscadora incansable de la verdad y sobre todo tratando de encontrar y de descubrir cuál es el contenido de esa verdad. Fíjense que hasta ahora, en estos 2 días, prácticamente hemos centrado la mirada solo en 2 etapas de la vida de Edith Stein. Prácticamente todavía no nos hemos encontrado con la convertida, con la cristiana, y tampoco con la carmelita. Es decir, nos queda un largo camino por hacer, que vamos a tratar de hacer en esta tarde, poniendo en evidencia algunos aspectos dentro de la inmensa riqueza que encierra en sí mismo este personaje, y concluiré también tratando de trazar unas líneas, aunque sea así en plan general, de lo que significa para ella esa dignidad del ser humano, que realmente es el tema, es la cuestión que le va a ocupar a lo largo de toda su vida, tanto como filósofa, como hemos visto, como después como mujer católica y después como carmelita. De tal manera que no tengan miedo en leer a Edith Stein, porque si los escritos filosóficos pueden resultar, podríamos decir, fuertes, duros para quien no esté habituado a la filosofía y al lenguaje fenomenológico, sin embargo, todos sus otros escritos, ya de carácter más pedagógico o de carácter espiritual, son asequibles a cualquiera. Y en todos, de una manera o de otra, nos vamos a encontrar siempre con toda esta riqueza de lo que es su visión, su percepción del hombre, que ciertamente se va a completar con su encuentro con Dios, ¿no? Si recuerdan, ayer terminábamos de ver toda esa fase de su búsqueda de la verdad, donde fuimos individuando diversos elementos que van preparando su mente, su corazón, su alma a ese encuentro, ¿no? Hemos hablado de una actitud de conversión intelectual, un modo nuevo de ponerse frente al mundo, de abrirse a la verdad, a la objetividad. Hablábamos también de esa experiencia personal de crisis, de limitación, también el encuentro con los otros, desde esa atención o ese trabajo directo con los enfermos y moribundos de guerra. Y hablábamos también de lo que implica ese trabajo profundo que va a llevar a cabo Edith Stein sobre la empatía. Y luego veíamos, casi como colofón, cómo todo esto la fue abriendo a poder estar atenta a esos signos que fueron aconteciendo en su vida y que paso a paso la fueron abriendo también al camino de la fe, ¿no? Pues vamos a empezar desde ahí, ¿no? Desde ese momento en que Edith Stein, en un momento determinado, después de un camino de relación personal con Cristo, de un camino, podríamos decir, orante, que se dio a partir de 1918, en 1921, con la lectura del libro de la vida de Santa Teresa, decide seguir ese camino dentro de la Iglesia Católica. Fíjense que esto es muy importante, por diversos motivos. El primero de ellos porque Edith Stein no se cae del caballo leyendo a Santa Teresa, como normalmente nos han dicho todas las biografías. Pero sí que Teresa pone fin a su búsqueda, como dirá la misma Edith Stein, de la verdadera fe. Y va a orientar su camino hacia la Iglesia Católica, en un contexto donde ciertamente el catolicismo no gozaba de demasiada buena imagen. Estamos hablando de los años 20, estamos hablando de una sociedad y de una cultura alemana, donde prácticamente los católicos eran vistos como
los tradicionalistas, retrógrados, antimodernismos, etcétera, etcétera, etcétera. Y Edith Stein representaba todo lo contrario de esa visión. De tal manera que su entrada en el catolicismo no es un paso nada fácil. De hecho, lo que más va a golpear en el contexto de su familia no es tanto el que se haga cristiano, cuanto el que entre los católicos que eran considerados mojigatos, aquellos que se arrodillaban en las plazas a besar las manos de sus curas. Y de hecho, como digo, no es nada fácil en la vida de Edith Stein. No obstante, por muchas razones, por muchos motivos, pero sobre todo por ese encuentro profundo con Teresa de Jesús, que le hace entender y comprender cuál es su camino, decide entrar en la Iglesia Católica. A partir de entonces, organiza también su bautismo, que va a ser celebrado el 1 de enero de 1922. Un acontecimiento que en sí mismo nos habla mucho del talante de Edith Stein, que a pesar de ser una mujer conversa, no cae tan fácilmente en la tentación a veces de los conversos, ¿no? De un radicalismo y a veces como de una posición de rechazo de lo anterior, ¿no? En Edith Stein, curiosamente, se va a dar una sintonía muy profunda, incluso recuperando y rescatando todos sus valores anteriores. Es más, podríamos decir que Edith Stein comienza a ser verdaderamente judía a partir de su bautismo, porque es cuando empieza a darse cuenta de la riqueza y del valor espiritual de toda la tradición de su pueblo judío. Y eso queda muy bien marcado en su nombre de bautismo. Ella, para el bautismo, toma el nombre de Edith Teresa Hedwig. Mantiene su nombre, podríamos decir, mantiene sus raíces. Le añade el nombre de Teresa, precisamente por lo que acabamos de decir, como Teresa entra en su vida y se va a convertir a partir de entonces en su gran maestra y en su gran compañera de camino, sobre todo por lo que respecta a la vida espiritual, al encuentro con Cristo y con Dios. Y toma el nombre también de Hedwig, que era una gran amiga de Edith, en cuya casa se encontraba cuando Edith Stein toma esta decisión de hacerse cristiana. Con la peculiaridad, además, de que esta mujer se va a convertir en su madrina de bautismo. Pero esta mujer era protestante. Aquí hay dos aspectos muy importantes. Por un lado, la gran apertura y el gran respeto de Edith Stein frente al camino de los demás, asumiendo una madrina de una tendencia diferente, ¿no? Y por otro lado, algo que no deja de sorprender, que en una época, estamos hablando de los años 20, donde el ecumenismo estaba prohibido en la Iglesia Católica y donde todavía era profundamente válido el principio de que nadie se salvaba fuera de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Ya no solo el que Edith elija una madrina protestante, sino que le permitan y le admitan que una protestante sea su madrina. No deja de ser un dato muy significativo en su historia y en su trayectoria, ¿no? Y que dice mucho del talante de apertura que va a estar siempre presente en Edith Stein, ¿no? Capaz de seguir su camino y capaz también de asumir las dificultades que ese camino le va a presentar. Por ejemplo, cuando tenga que decir a su madre que ha decidido hacerse católica. Si bien esto no romperá los lazos con la madre, sí que creará una fisura, sobre todo de incomprensión, con la cual pues tendrá que vivir Edith Stein y vivir su madre, sin que por eso se deje de haber
algo muy curioso, que Edith Stein, a partir de su conversión, va a participar también con su madre en la sinagoga, lo que no hacía nunca antes, hasta llegar su madre a confesar que nunca había visto a nadie orar como a Edith Stein. Sí, hay una separación, hay una fisura, hay una incomprensión, pero en el fondo también hay un misterio, ¿no?, que permanece dentro de esa realidad. Sí que es cierto que todo esto va a suponer un cambio en la vida que llevaba hasta entonces Edith Stein, que le había llevado, como vimos, pues desde ese querer acceder a la universidad, ese trabajar en política, también montó una escuela filosófica en su propia casa, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora va a buscar un ambiente donde, podríamos decir, pueda ella vivir más de cerca y sin tener que molestar, ¿no?, podríamos decir, a otros en el desarrollo de su fe. Porque ciertamente en su casa se hacía violento el que ella tuviera que madrugar para irse a la Eucaristía, siempre creaba ciertas fricciones, ¿no?, con la madre. ¿A qué se va a dedicar Edith Stein durante estos años a partir de su conversión? Pues su vida y su trayectoria y su dedicación va a ser sumamente amplia. Le va a ocupar una tarea durante muchos años como maestra en un profesor de las dominicas de la ciudad de Espira, donde tenían un internado de chicas, tenían escuela normal, tenían escuela de formación, tenían noviciado. En ese complejo educativo va a pasar Edith Stein gran parte de este tiempo. Igualmente, su tarea como filósofa, que inicialmente abandona, pero que después recupera, como conferenciante, que será una labor que sobre todo a partir de 1928 la llevará a recorrer toda Alemania y todo centro de Europa, dando conferencias, cursos, incluso conferencias por la radio. Y el último año, dentro del Instituto de Pedagogía Científica de la ciudad de Münster, donde será llamada como catedrática de antropología. Esas son un poco las facetas, si queremos, ocupacionales, ¿no?, pero que siempre la van a mantener en contacto directo con la realidad antropológica, que es el tema y el problema que a ella siempre le ha interesado. De hecho, lo que va a caracterizar esta etapa de la vida de Edith Stein, con las innumerables aportaciones que ella va a ofrecer en todos los ámbitos de la vida cristiana alemana, especialmente dentro del catolicismo, ella está convencida de que el seguir su camino necesariamente va a implicar siempre un respetar, como si fuera sagrado, el camino de los otros. Y esto es una actitud que vamos a encontrar siempre muy presente en ella, incluso en el acompañamiento de otras personas o de otras muchachas judías que hacen un proceso de conversión, o acompañando a amigos protestantes. Es una realidad que va a marcar fuertemente su carácter y su talante y su manera de estar en el mundo. Al mismo tiempo, su tarea como educadora va a desarrollar una amplísima pedagogía Edith Stein en estos años, hasta tal punto que la van a llamar de innumerables foros educativos para dar conferencias, siempre relacionadas con el tema pedagógico, hasta que llegan a reconocer su valor, invitándola como catedrática a este Instituto de Pedagogía Científica, que era un poco un centro que se preocupaba de formar pedagógicamente a los que iban a ser maestros o profesores. Y luego parece ser que también estuvo trabajando en un proyecto de renovación del sistema educativo alemán,
durante varios encuentros en Berlín, pero que luego todo eso desapareció en el momento en que los nazis se hicieron con el poder. Esto lo señalo no tanto para que sepamos más datos históricos, sino sobre todo para que veamos en qué dinámica se mueve Wittgenstein, ¿no? Y a qué puntos y a qué niveles va a desarrollar toda una pedagogía de gran actualidad y de gran modernidad, ¿no? Al mismo tiempo va a seguir con su dimensión de feminista, de acompañante espiritual. Vamos a contemplar a una mujer laica que es invitada incluso a dar conferencias de carácter espiritual, de vida cristiana, algo que sin duda es muy novedoso todavía en esa época, donde pues poco se potenciaba la vida espiritual y mucho menos que lo hiciera una mujer. Es decir, estamos en un momento y en una realidad donde se está dando una transformación muy importante, ¿no? Y vamos a ver cómo en el fondo de todo eso no deja de ser el interés por el ser humano el fundamento de todo lo que va a realizar Wittgenstein. Podríamos decir muchas cosas de cada una de estas facetas. Luego haré mención a algunos elementos, ¿no? Pero sobre todo me interesa evidenciar algo que caracteriza el talante y el espíritu de esta mujer en todas las actividades que desempeña, ya sea como maestra, como traductora, como conferenciante, como escritora, etcétera, etcétera. Ella lo escribe en una carta, cuando habla un poco de cuál era su concepto de la vida religiosa o de la vida cristiana en el momento de su conversión, ¿no? Ella dice en esa carta que al inicio ella pensaba que ser una persona religiosa implicaba un poco alejarse del mundo, encerrarse para dedicarse a las cosas divinas, ¿no? Y ella dice, progresivamente aprendí que algo más se nos exige en este mundo, incluso en la vida contemplativa, dirá ella. Y lo expresa con esta frase que les pongo ahí, ¿no? Salir de sí en dirección al mundo para llevar allí la vida divina. Fijaos, este es un enunciado que llena de sentido todo lo que va a hacer Wittgenstein, porque ella va a dar a todas sus actividades precisamente ese carácter y ese valor. Va a ser maestra ¿para qué? No para enseñar cosas. Va a ser conferenciante no para hacer grandes conferencias, sino para, a través de todo ello, poder llevar algo de esa vida divina que ella ha descubierto, que ella ha encontrado. Y desde ahí ella concibe todo en la vida. Incluso el salario, el sueldo que recibe, lo percibe ella como un don que es puesto en sus manos, pero no para su provecho, sino para que ella lo administre. Y lo expresa ella con estas hermosas palabras, ¿no? Según mi concepción de la vida, lo que llega a mis manos, no puedo considerarlo como propiedad mía, sino solo como algo que tengo que administrar honestamente. Esto se lo escribía a un filósofo al cual ella pues, le quería ayudar con dinero para que pudiera continuar sus estudios. Pero curiosamente después hemos sabido cómo ella, en los lugares donde estaba, conocía muy bien a las familias más pobres de la ciudad, con las cuales distribuía todo lo que podríamos denominar los excedentes de su sueldo. Y ella llevaba una vida muy austera y muy simple, ¿no? Y lo hace sin que se entere nadie, pero desde una conciencia como la que aquí nos marca en este texto. ¿Por qué? Porque en el fondo la filosofía de vida de Wittgenstein, que va a partir de la fe, a partir de entonces,
podríamos resumirla también en este concepto que ella misma expresa, ¿no? Una se contempla a sí misma como un mero instrumento y las fuerzas con las que debe trabajar, en nuestro caso la inteligencia, como algo que nosotros no necesitamos, sino Dios en nosotros. Claro, yo diría que, y por eso lo he puesto aquí, ¿no? Estos tres enunciados tomados de su epistolario reflejan muy bien cuál es la filosofía de vida de esta mujer cristiana, de esta doctora filósofa, de esta maestra, que vive desde la simplicidad y desde ahí, como un auténtico apostolado, quiere vivir todo lo que le toca llevar adelante, ¿no? Ya sea en sus conferencias, ya sea en sus clases, ya sea en lo que fuera, ¿no? Muy brevemente digo una palabra sobre cada una de las actividades que van a marcar un poco su trayectoria como mujer cristiana, como maestra, ¿no? En ese instituto donde va a acompañar a muchachas de todas las edades, incluso a religiosas que están haciendo su noviciado, a muchachas que se están preparando para ser maestras, etcétera, etcétera. Y aquí simplemente señalo los principios que rigen un poco su actividad como maestra y como profesora. Ciertamente ella sabe de la responsabilidad de lo que implica el enseñar. Y el enseñar impone o supone el transmitir toda una serie de contenidos intelectuales relacionados con la materia que se enseña. Pero para Edith Stein eso no agota la tarea de la maestra. Para ella, la maestra no puede olvidar la dimensión existencial de los alumnos o de las alumnas que tiene a su cuidado. Y esto emerge de la experiencia propia y personal de Edith Stein. Si recordáis, cuando hablábamos de su crisis con la escuela, deja la escuela no porque no le gustara estudiar, sino porque no estaba aprendiendo a vivir. Y ella les dirá a las religiosas responsables del colegio, que no os vayan a decir un día a las muchachas que sí aprendieron muchas cosas, pero que no las enseñaron a vivir. Porque si la escuela no sirve para aprender a vivir, ¿para qué sirve? Se plantea Edith Stein. Y por eso para ella un principio, que luego veremos un poquito más detalladamente, un principio fundamental, y en esto ella es una gran innovadora en la pedagogía moderna, ¿no? El prestar atención a la individualidad del niño, de la niña, del sujeto, de la educación, como un elemento a cuidar y a potenciar dentro de lo que es la tarea educativa, ¿no? Por eso para ella es fundamental, ¿no?, que en cierto modo la maestra no sea solo la que enseña, sino la que acompaña. Y esto lo vamos a ver muy claramente en toda la trayectoria de la vida de Edith Stein, como cantidad de muchachas, incluso después de haber acabado la escuela, acuden a ella como su acompañante espiritual, incluso religiosas, que llegan a afirmar que gracias al acompañamiento espiritual de Edith han sido capaces de mantenerse firmes en su vocación y en su trayectoria, ¿no? Y por eso para Edith Stein hay que unir la educación y la formación. Lo mismo la integración y el prestar atención a la dimensión espiritual del alumno. Desde aquello que veíamos también en relación con la empatía, ¿no?, de que todo acto auténticamente humano en el fondo es un acto espiritual y que pone de relieve o manifiesta la riqueza que la persona lleva dentro, ¿no? Lo mismo podríamos hablar de compaginar
la educación con la formación cultural. Es otra de las innovaciones que introducirá Edith Stein en el ámbito educativo, sobre todo de las religiosas, ¿no? Que participen también de la vida cultural del pueblo, que puedan ir al teatro, que puedan ir a un concierto, que puedan, en definitiva, entrar dentro de ese espíritu cultural que forma parte de un pueblo y de una tradición. Es decir, una formación integral. Aquí, como ven, pues habría mucho que decir, ¿no? Pero que ya nos pone en evidencia, ¿no?, cómo la preocupación por la persona humana se constituye en el centro. Da igual qué actividad sea. En este caso es como maestra, pero como filósofa, en su actividad filosófica va a acontecer lo mismo. Ya comienza a ver ahora la filosofía desde otra perspectiva. Primero le sirvió como camino de búsqueda. Ahora que diríamos se ha encontrado con la verdad, le sirve como camino de vuelta, llevar esa verdad a los otros o facilitar que los otros también descubran esa verdad. Y por eso ella ve la misma tarea filosófica, que parece más fría, más de escritorio, como una auténtica actividad apostólica, ¿no? Como una actividad a través de la cual favorecer uno de los grandes retos que tenía y sigue teniendo el catolicismo desde el siglo XX, que es el diálogo con la cultura. El diálogo fe-cultura, fe-razón, que curiosamente en Alemania comienza ya a hacerse eficaz a partir de los años 20, gracias a personajes como Edith Stein y el jesuita Erich Brisbara, que es considerado como el padre de la teología moderna, uno de los maestros educadores de los grandes teólogos del siglo XX, como Rahner, von Balthasar, todos prácticamente nacen de la mano de Erich Brisbara, que va a trabajar codo a codo con Edith en traducir las obras del cardenal Newman del inglés al alemán, y en lo que va a participar activamente Edith Stein, en el diálogo entre la filosofía cristiana tomista y la filosofía moderna, en lo cual se va a empeñar Edith Stein de una manera increíble, hasta tal punto que el padre de la teología moderna se considerará discípulo de Edith Stein. Esto lo señalo simplemente para que veamos que el influjo, la tarea, la labor que va a realizar Edith Stein en estos años llega mucho más allá de lo que podemos llegarnos a imaginar, ¿no? Porque realmente el trabajo que ella va a realizar como una mujer que viene del mundo laico, del mundo, podríamos decir, ateo, que conoce muy bien la filosofía y que favorece ese diálogo y ese encuentro precisamente con todo lo que va a ser la filosofía o la cultura cristiana del siglo XX. Y de hecho, casi todos los grandes teólogos del siglo XX, todos tienen raíces fenomenológicas. Y la renovación de la teología y la vuelta a la dimensión humana, la revolución antropológica que se dice que se da en el siglo XX, ¿no?, antes del concilio, preparando el concilio, precisamente se está incubando en Alemania en estos años, y con una mujer que sin duda alguna va a trabajar mucho, yo diría generalmente en la sombra, pero para que se dé esa transformación y ese cambio. En este sentido, ¿no?, Edith Stein hace innumerables traducciones. Dentro de los 26 volúmenes de sus obras completas en alemán, básicamente 6-7 volúmenes son de traducciones. Traduce el Questiones Disputate de Veritate de Santo Tomás al alemán. Traduce 2 obras fundamentales del cardenal Newman. Traduce diversos escritos de filosofía del francés al alemán.
va a traducir también el De Ente de Esencia de Santo Tomás, va a traducir la obra completa de Dionisio el Areopagita, va a traducir los poemas de San Juan de la Cruz. Es decir, una mujer también con una capacidad muy grande de entrar en el corazón y en el pensamiento de otros pensadores. Lo mismo filósofos que místicos, que teólogos, que pensadores, ¿no? También va a realizar o va a escribir diversos artículos precisamente con la intención de favorecer el encuentro entre los filósofos contemporáneos y la filosofía clásica. No olvidemos que estamos también en una época en la que se insiste mucho en Roma, o desde Roma, de la vuelta al tomismo, ¿no? Y parece que en esa época se cierran los cristianos, los católicos al tomismo y todo lo demás es peligroso, ¿no? Es decir, esa fisura que se creó con la cultura moderna y que Edith Stein pues trata de superar y de vencer y de favorecer. Símbolo de ese reconocimiento es el que Edith Stein prácticamente sea la primera mujer invitada al Círculo Tomista Internacional, que se celebra en París en 1932 y entre los cuales hay personajes como Jacques Maritain, que a partir de entonces permanecerá con una gran amistad con Edith Stein. Y precisamente la invitan a que hable de fenomenología a los tomistas. Es otro puente más que favorece precisamente el que, diríamos en el ámbito católico, sobre todo alemán, pero luego extensible a todo el mundo, se comience a hablar de un diálogo, de un encuentro profundo entre culturas, ¿no? Y luego pues emergerán toda una serie de estudios y de trabajos que van también en esta línea, ¿no? Precisamente de crear diálogo, favorecer el encuentro de la filosofía medieval aristotélico-tomista con la filosofía contemporánea. Junto con esas facetas, nos encontramos a una Edith Stein también viajera, sobre todo a partir de 1928, que con motivo de su participación en un congreso en Salzburg, prácticamente va a explosionar su popularidad, sobre todo en círculos feministas, en círculos pedagógicos y en ámbitos cristianos espirituales, ¿no? Y donde va a ser requerida constantemente su presencia. Se van a ser innumerables las conferencias que va a dar por toda Alemania, pero también por los países limítrofes de habla alemana, ¿no? Tanto en Austria como Suiza, como en la República Checa. ¿Y de qué va a hablar Edith Stein? Pues prácticamente son tres grandes temas los que va a desarrollar en sus conferencias, ¿no? Y que tienen mucho que ver con esas preocupaciones que han estado siempre constantes y presentes en su vida. Por un lado, la cuestión educativa. Tenemos un montón de conferencias que ella dio precisamente en foros pedagógicos, en asociaciones de maestros, en asociaciones universitarias, etcétera, etcétera, ¿no? Tocando temas o cuestiones candentes dentro de lo que era el ámbito educativo. Y eso, pues diríamos, le va a dar un nombre muy específico dentro de lo que es el movimiento pedagógico alemán. También, antes mencionaba, ¿no?, para hablar de temas de vida cristiana. Quizás es el grupo de conferencias menos representativo, pero sin embargo son unas conferencias de un calado y de una profundidad increíble. ¿Por qué? Porque Edith Stein trabajó mucho durante esos años por la reivindicación de devolver una auténtica vida espiritual para los laicos, que tradicionalmente estaban excluidos
de la vida litúrgica y de la vida espiritual de la Iglesia. De tal manera que ella va a trabajar con una fuerza increíble dentro de todo el movimiento litúrgico alemán, favoreciendo la participación de los laicos en la liturgia y la comprensión de la liturgia. Ella va a elaborar todo lo que podríamos denominar una espiritualidad eucarística, para que a partir de lo que implica y significa la celebración eucarística, podríamos decir, la persona, el cristiano de a pie, tuviera un referente espiritual que pudiera enriquecer espiritualmente su vida. Y ahí tenemos páginas fantásticas, orientadas a las madres. Por ejemplo, tenemos una serie de conferencias que va a dar en la radio, que se titulan El arte materno de la educación, o conferencias como La educación eucarística, etcétera, etcétera. Accesibles a un público amplio, a un público, si queremos, más femenino, pero al que Edith trata de promover y de ayudar en todo lo que sería un auténtico movimiento de vida espiritual y de vida mística, ¿no? favorecido entre los laicos. Y el tercer gran grupo de conferencias, sin duda quizás el más representativo, temáticas en relación con la mujer. El puesto de la mujer en la Iglesia y en la sociedad, los aportes de la mujer en la formación, la problemática en la educación de la mujer, el ethos de la profesión femenina, infinidad de títulos que apuntan sobre todo a tratar de rescatar lo que ella llama el genio femenino, la identidad femenina, amenazada de perderse en el ámbito de una igualdad malentendida, donde las mujeres profesionalmente asumen los roles que tenían los hombres. Comienza Edith Stein a ver que ese es un problema serio, porque la mujer no se siente realizada. Empieza a ver que eso afecta a la realidad social, pero sobre todo a la individual de la mujer, que no sabe cómo desempeñar muchas tareas profesionales, porque no ha habido referentes. Y Edith Stein se empeña casi monotemáticamente en tratar de solucionar esa problemática. ¿Cómo? Apelando al genio femenino. Es decir, todas las mujeres pueden desarrollar todas las profesiones, pero tiene que desarrollarlas en cuanto mujer. Porque entonces la mujer se enriquece, la sociedad se enriquece y la Iglesia se enriquece. Porque para Edith Stein el gran problema de la humanidad es que al prescindir de la mujer, no solo ha discriminado a seres humanos, sino que se ha perdido al menos el 50% de lo que es la imagen de Dios. Y eso no ha estado presente en la realidad histórica, profesional, etcétera, etcétera. Ahí tenéis toda una serie de conferencias de una riqueza enorme, ¿no? Que ponen en evidencia también ese interés profundo por la persona humana. Algo mismo, casi como síntesis de toda la trayectoria, es lo que encontramos cuando va a ser llamada a ser catedrática de antropología en el Instituto de Pedagogía de Münster, que es un instituto universitario que se crea precisamente ante la constatación de la carencia de capacidad pedagógica en maestros y profesores de formación universitaria. Y se crea este instituto universitario un poco como una formación complementaria a la finalización de los estudios, precisamente para formarlos o prepararlos en el ámbito de la educación. Y aquí Edith Stein va a llegar a dar 2 cursos muy importantes que también están publicados, ¿no?
uno de ellos titulado Problemas en la educación de la mujer, y donde ya empieza a reflexionar sobre toda la problemática social, política, pedagógica, en los sistemas pedagógicos que no tienen en cuenta el genio femenino, sino que simplemente aplican lo que había sido una tradición de educación varonil a las mujeres. Y entonces ahí plantea toda una serie de problemáticas y de soluciones muy importantes, ¿no? El curso sobre la estructura de la persona humana, porque Edith Stein está convencida de que para construir una pedagogía, antes tenemos que tener una idea lo más completa posible de quién es el ser humano. Podemos crear muchos sistemas pedagógicos bellísimos, pero si a eso no le precede una reflexión sobre cuál es el material que tenemos que formar y hacia dónde queremos llevarlo, el sistema educativo no servirá para nada, porque tendrá metas intermedias, pero no tendrá la meta fundamental, que es educar y formar a la persona. Y en este curso el gran empeño de Edith Stein precisamente va a ser ese, en tratar de ahondar y poner en evidencia una visión completa y complementaria de quién es el ser humano, para que sepamos a quién estamos haciéndole un traje y para qué le estamos haciendo un traje. Si es como decía el ministro de Educación anterior en una conferencia que estuve yo con él, que la finalidad de la educación es que produzcan, entonces estamos educando máquinas, no estamos educando personas. Y claro, aquí Edith Stein pone, diríamos, la aguja donde duele, ¿no? Porque hace una crítica en el fondo también muy seria a los sistemas educativos dentro de la Iglesia Católica. Ella tiene varias conferencias dirigidas a centros religiosos educativos y les pone las cartas sobre la mesa. Es decir, bueno, ¿qué estamos buscando con la educación? ¿Hacia dónde queremos ir? ¿Qué queremos formar? Si antes no hacemos esa reflexión, estamos perdiendo el tiempo. Porque podemos hacer cosas muy bonitas, o darles muchas cosas a los niños, pero al final, ¿qué buscamos con todo ello? Algo también muy interesante. Y finalmente un curso que preparó, pero no llegó a dar, que lleva por título ¿Qué es el hombre? Antropología teológica, que pretende completar esa visión del hombre desde todo lo que ha sido el magisterio de la Iglesia durante los siglos, ¿no? Es un curso, diríamos, más de carácter, si queremos, teórico, ¿no? Que trata de acompañar o poner en evidencia esa dimensión del hombre. Y luego toda otra serie de actividades que le van a acompañar, ¿no? O sea, no va a dejar de dar sus conferencias, como os decía, va a trabajar en un proyecto de reforma de la educación para Alemania durante los años 30 en Berlín, de lo cual pues no tenemos o no se ha conservado nada porque, pues como sabéis, en el 33 sube el nazismo al poder y lo primero que busca un régimen fascista es controlar la educación, por supuesto. Y que estuviera una judía metida entre medias de esa realidad, pues cuanto antes hacerlo desaparecer, ¿no? Y luego diríamos que diversos artículos sobre temas pedagógicos, sobre temas relacionados con la mujer y demás, ¿no? Fijaos, 11 años prácticamente entregada a esta labor de una manera directa, hasta que en 1933, diríamos, cambia el rumbo de la historia. Ciertamente, durante estos años, Edith Stein intentó varias veces irse a un convento de carmelitas, pero nunca la dejaron. En parte porque dicen, no, el que nos venga una doctora, el
sea, no una mujer tan preparada en medio de un catolicismo alemán que estaba haciendo todo un camino de renovación, de transformación, que va a influir luego en toda la Iglesia universal, pues no podíamos dejarla perder. Y por eso los confesores nunca la permitieron entrar en el Carmelo. Ella misma también se daba cuenta de que no podía romper de esa manera tan radical con su madre, porque no podría aceptar, ¿no?, el que su hija no solo se hiciera cristiana, sino que se metiera en un convento, y además con las condiciones que había entonces, ¿no?, que ya era entrar para no volver a salir. Pero las realidades históricas van a favorecer un panorama diferente. Cuando en 1933 se haga Hitler con el poder en Alemania, diríamos, las situaciones cambian radicalmente. Sabemos lo que supone para Edith Stein. Por el hecho de ser judía, ya no podrá seguir ni enseñando ni llevando adelante una actividad pública. Con lo cual, diríamos, profesionalmente su carrera es, en esta ocasión, ya no por ser mujer, pero sí por ser judía, que se le impide poder seguir adelante con ello. No obstante, y aquí emerge la fortaleza y la fuerza de Edith Stein, que es lo que quiero poner en evidencia, que ella interpreta este momento histórico de persecución de su pueblo, de persecución de los judíos, no desde una perspectiva única y exclusivamente social, sino que trata de hacer una lectura desde la fe. Y Edith Stein tiene la intuición en su vida de oración de que ese momento histórico significaba que la cruz de Cristo había sido puesta ahora sobre el pueblo judío y que todos aquellos que lo comprendiesen debían cargarla sobre sí en nombre de todos. Yo quería llevar esa cruz, dice Edith Stein. ¿Qué significa para Edith Stein cargar con la cruz? No simplemente tener que sufrir las consecuencias de una realidad histórica, sino no permitir que la realidad negativa de la historia anule a la persona, al ser humano. Y eso solo lo puede hacer la cruz de Cristo, porque convierte los lugares de muerte en lugares de vida. Y desde ahí quiere vivir Edith Stein esa realidad histórica. Le ofrecían la posibilidad de irse a América, a una universidad, como profesora. Ella decide quedarse en Alemania y correr la misma suerte de su pueblo. Pero desde esta perspectiva, sabiendo que lo negativo, a la luz de la cruz de Cristo, se convierte en positivo. Lo negativo inevitable, ciertamente, porque es cierto que Edith intentará hacer algo por otros medios, ¿no?, pero la realidad política termina por imponerse. De hecho, desde ahí ella misma lee su propia trayectoria y su propia historia. Cuando sus compañeros, conocidos, gente importante, le escribe a Edith Stein preocupados porque ya no puede seguir enseñando, ya no puede seguir trabajando, ella contesta en sus cartas: no hay nada que lamentar, porque detrás de ello sé que está la mano de Dios que me sostiene. Sé que su misericordia está siempre sobre mí y que puedo seguir abandonándome tranquilamente en la providencia de Dios. Sí, una realidad histórica negativa, pero la certeza de fe y la seguridad de fe de que Dios está con ella, de que Dios la sostiene, y que aunque ella no sea capaz de verlo, Dios le da un valor a ese sentido, ¿no? Y ahí emerge, fijaos, la vocación de Edith Stein, en medio de una realidad negativa de la historia, que ella quiere convertir en un lugar de salvación.
y por eso entrega a ella y su vida, como Cristo en la cruz, haciendo que la cruz se convierta en fuente de resurrección. Y de ahí el nombre que ella va a tomar cuando entre en el convento, ¿no? Teresa Benedicta de la Cruz. La cruz porque quiere unirse a la gran obra de la redención de Cristo, con una conciencia muy clara de que en la cruz es donde Dios ha vencido al mundo. Y desde ese momento las realidades negativas de la historia no son la victoria del mal, sino la oportunidad para revivir la victoria del bien, el triunfo de la cruz, ¿no? La esperanza cristiana que Edith Stein va a vivir desde esa espiritualidad que la acerca profundamente también a esa dimensión de entrega de su propia vida, como la pequeña Esther, que ahora veremos, ¿no? O ofrecer su vida por amor, como Cristo, ¿no? De tal manera que hasta en el campo de concentración será la cruz de Cristo la que la sostenga, como llegará a afirmar Edith Stein desde el campo de concentración. Ahora nos es dado comprender un poco más cómo se puede vivir sostenidos interiormente. Bueno, pues vamos a hacer aquí la pausa